Bueno, muy bien, apreciados estudiantes del curso de Políticas Públicas y Desarrollo Humano. Es un gusto encontrarnos en este espacio de la primera web del curso que hemos denominado El desarrollo tiene una única vía. Creo que podemos ir comprendiendo desde la guía y posteriormente con nuestro invitado por qué esta pregunta y que nos va a ayudar también a dar unos insumos relevantes para la elaboración de la actividad que se está solicitando también en esta fase 2. Eh, Profe Antonio, su merced tiene la palabra. Bueno, iniciamos con el saludo y la presentación de la temática. Buenas tardes, estimados. Les doy la bienvenida a nuestra primera web conferencia del curso Políticas Públicas y Desarrollo Humano. El tema que nos convoca hoy plantea una pregunta central para el análisis crítico contemporáneo. Primero vamos a presentar el equipo docente, pues en esta sesión, como lo decía nuestra directora, contamos con la participación de un equipo del curso de Políticas Públicas y Desarrollo Humano, como nuestra directora, quien antes les mencionaba, Sandra Melo, la profe María del Pilar, docente del curso, y mi persona, Antonio Pérez Navarro. Profe, se te cerró el micrófono. Se silenció. Profe Antonio, tienes el micrófono cerrado. ¿Sí me escuchan? ¿Me logran escuchar? Sí, señor, ya. ¿Pero me escuchan ahora o no me escuchaban al principio? Sí, fue un momentico que se te cerró, pero ya te habíamos escuchado, profe. Bueno, vamos a continuar con la agenda, por favor. Hola, ¿cómo vamos? ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? La agenda, por favor. Sí, sí te escuchamos. En este momento ya estamos desarrollando el proceso. Cualquier inquietud, por favor, por el chat y ya al momento de que vayamos a activar la participación, pueden solicitar micrófono de manera organizada. Gracias. Profe Antonio, ¿me confirma Bueno, si están viendo la presentación? ya observamos la presentación. Bueno, la agenda, la presentación del docente experto. Vamos a tener una moderación de panel. El desarrollo tiene una única vía, pues es una pregunta que vamos a responder más adelante. Vamos a tener un espacio para preguntas del público y vamos a tener también una gamificación donde vamos a tener un crucigrama y una información relevante que les queremos compartir desde nuestra red del curso. Entonces, iniciamos con la pregunta clave de esta webconferencia. ¿El desarrollo tiene una única vía? Este interrogante nos sitúa en el debate estructural sobre los modelos de desarrollo hegemónicos que ha orientado históricamente las políticas públicas en América Latina y de manera particular en Colombia. Analizaremos cómo las prácticas extractivas, como la minería a gran escala, la explotación de hidrocarburos, los monocultivos agroindustriales, han justificado bajo la narrativa del crecimiento económico y la inserción en el marco global, pero también cómo han generado tensiones profundas en términos de desigualdad. Examinaremos la emergencia de los modelos del desarrollo alternativo, como el desarrollo humano, el enfoque de las capacidades, el buen vivir y las propuestas postdesarrollistas que cuestionan la idea de que existe una sola trayectoria válida hacia el bienestar. Entonces, el propósito es problematizar la relación entre Estado, mercado, territorio y comunidad y reflexionar sobre el papel de las políticas públicas en la configuración de estas disputas. Entonces, les voy a preguntar por qué trabajar el extractivismo en Colombia y América Latina desde el curso Políticas Públicas y Desarrollo Humano.
dándole respuesta a esta pregunta que se plantea, es importante mencionar que cuando hablamos de extractivismo en Colombia y América Latina, no estamos haciendo referencia únicamente a un modelo económico basado en la explotación intensiva de recursos naturales. Estamos hablando de una matriz histórica de desarrollo que ha configurado nuestras estructuras sociales, políticas, ambientales y hasta incluso culturales. Trabajar este tema en el curso Políticas Públicas y Desarrollo Humano es fundamental porque el extractivismo no es solo un fenómeno productivo, es una decisión política, es el resultado de marcos normativos, planes de desarrollo, acuerdos internacionales y modelos de crecimiento que priorizan ciertos intereses sobre otros. Por tanto, analizarlo implica comprender cómo se diseñan, implementan y evalúan las políticas públicas en los contextos de desigualdad estructural. Ahora bien, este análisis no solo queda en lo teórico, se articula directamente desde nuestra ruta SISU, Servicio Social Unadista, que busca vincular a los estudiantes con las comunidades para generar una transformación social, desde acciones sociales, ambientales, productivas y tecnológicas. Sí, el extractivismo impacta territorios concretos, comunidades reales y dinámicas culturales específicas. Entonces, desde nuestro curso que está alineado con SISU, se convierte en el espacio donde el conocimiento académico dialoga con la realidad territorial. Entonces no se trata solo de analizar políticas, sino desde nuestro rol como psicólogos, intervenir críticamente desde una perspectiva solidaria y transformadora. Además, abordar el extractivismo nos permite promover la internacionalización del debate, porque esta problemática no es exclusiva de Colombia. Se inscribe en dinámicas globales de mercado, la transición energética, la crisis climática y geopolítica de los recursos naturales. Esto conecta el curso con agendas internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, particularmente aquellos relacionados con la reducción de desigualdades, la producción y consumo responsables, la acción por el clima, la paz y justicia e instituciones sólidas. Aquí la psicología cumple un papel estratégico. Profe, lamento mucho interrumpirte, qué pena, es que en los mensajes están escribiendo los compañeros e igualmente me doy cuenta que tú estás hablando, pero te quedaste en la presentación, en la número 2, en la diapositiva número 2, o sea, lo que nos estás hablando no va acorde a lo que nos estás mostrando. Bueno, yo desde acá logro observar en la diapositiva la pregunta ¿por qué trabajar el extractivismo en Colombia y América Latina desde el curso Política Pública y Desarrollo Humano? Esa es la diapositiva que ustedes logran visualizar. No, señor, No, señor. estamos No, profe. ubicados en la que dice agenda, ahora sí las estás pasando, no sé si podrías ponerlo en modo presentación mejor para tener más amplitud de visualización, si Profe es tan Pilar, amable. te recomiendo primero mires el Teams, por favor, profe Pilar, te recomiendo, por favor, primero Teams. Gracias. Quita la presentación, profe Pilar, un momentico. Es que hay una situación que te he pedido hace tiempo por Teams. Gracias. Qué pena aquí el tema técnico. Eh, y ya compartimos la presentación nuevamente, pero profesor Mercedes, por favor, prosiga en este contexto que para el estudiante ayuda a problematizar o a integrar datos para el tema de la actividad que está vigente en este momento. Gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, les venía diciendo que la psicología cumple un papel estratégico, porque los conflictos extractivos no son solo económicos o ambientales, sino también psicosociales, involucran la identidad territorial, el sentido de pertenencia, el tejido comunitario, la percepción de justicia, el liderazgo social y los procesos de resiliencia colectiva.
Entonces ustedes me dirán, ¿por qué tratar el tema del extractivismo en Colombia? Porque no se trata únicamente de estudiar un modelo económico, sino de formar profesionales capaces de leer críticamente su contexto y actuar éticamente para transformarlo. Eso sería mi intervención hasta el momento. Puede seguir la profe Pilar, por favor. La profe Sandra con... Bueno, muchas gracias, profe. Acá hubo una situación que somos humanos, estamos en un contexto desde lo social y pues pensé que la pregunta iba un poco más para el invitado, por esto solicité que la movieran, profe, y no sabía que su merced iba a empezar con el contexto así de una vez amplio para el estudiante, pero espero que así lo comprenda el estudiante, pese al error de pronto que no teníamos compartida la, mm, la diapositiva específica a esa pregunta problematizadora. ¿Listo? Gracias, profe Antonio. Y gracias, profe Pilar, también. Luisa, pues nos dice aquí que no entendió mucho. Lo que pasa, Luisa, es que el profe estaba poniendo en contexto el por qué el tema de las prácticas extractivas en un abordaje donde nosotros desde la psicología pues estamos haciendo ese abordaje en torno a las dinámicas sociales, históricas, el abordaje muy importante frente a una acción importante que tiene la universidad en el marco de lo global, como son los ODS. No sé si de pronto allí les queda un poquito más claro el por qué el contexto que ha hecho el profesor Antonio Carlos. Sí, profe. ¿Un poquito más claro? Ok, bueno, es eso. ¿Listo? Que tengamos muy en cuenta esos horizontes, ese panorama, ese contexto. Y con ello, ahorita una actividad eh, lúdica nos permita también hacer un refuerzo en sintonía. Todo lo que buscamos nosotros desde la red del curso es que todo esté en sintonía con lo que estamos hablando, dialogando dentro del curso, dentro de las actividades. Entonces, en este momento, esa es la pregunta que él nos daba en referente. ¿Listo? Nuestro rol como psicólogos, una problemática tan importante en términos que no solamente es el tema del río, el tema del mineral, sino cómo esto incide en el tejido social porque se ha fragmentado, porque reproduce formas de violencias y porque analizamos un contexto desde modelos de desarrollo que se encuentran. Ya ese tema de los modelos de desarrollo los vamos a escuchar en la voz del experto invitado que llega en unos minutos. Decidimos a él dejarlo un poquito más adelante al invitado experto porque también les estaba señalando que por lineamiento del liderazgo nacional debemos dar una información general para todos los estudiantes y pues la web es un espacio de encuentro con ustedes. Entonces, profe María del Pilar, no sé si ya puedes compartir la tercera o cuarta diapositiva donde está la ruta para la estrategia cerrando ciclos de la resolución 3443 y voy a hacer esa pregunta. ¿Cuántos de ustedes, apreciados estudiantes, pudieron participar ayer en el Instagram Live frente a esa estrategia de cerrando ciclos de la resolución 3443, que es la resolución en la que ustedes están matriculando los cursos actualmente? Bueno, Diana nos alza allí la manito que ella, no sé si solamente Diana Carolina. Ok, varios. Bueno, entonces ustedes ya tienen una información, quizás esto les va a sonar a repetido, pero excúsenos, de pronto el repetirlo también es una forma desde el aprendizaje y desde la información y desde la comunicación a que podamos precisamente llegar a más estudiantes, así como de pronto 20 de ustedes pudieron estar ayer o más. Hay algunos que no se pudieron conectar, entonces hoy vamos a puntualizar también esa información de una manera muy clara, muy concreta. La diapositiva donde está la ruta, profe, creo que es la tercera o cuarta diapositiva. Excúsenos ese corte o ese paréntesis en medio del contexto que nos ha brindado el profe Carlos y que ahorita ingresa nuestro invitado experto. Entonces, profe Ya Pilar. estoy compartiendo, quiero saber si lo están viendo. Pero ahorita sí estás en la pregunta problematizadora. Necesito No, la profe. diapositiva donde está la ruta de la estrategia cerrando ciclos, profe, que es la tercera o cuarta diapositiva. Ok. Atrás, profe, Me dicen atrás, cuando ya la atrás, tengo. atrás, profe. Ahí. Ahí, esa. Bueno, esta información, por favor, de manera muy clara,
y también es algo que no nos debe generar alarma y más a los estudiantes de este curso, porque generalmente los estudiantes que están con el curso de políticas públicas son estudiantes que ya están terminando su proceso de formación, es decir, llevan más de 144 créditos en la resolución 3443 y seguramente, pues, no tienen cursos pendientes, ¿sí? O sea, van en orden y van a seguir su oferta y van a graduarse con esta resolución 3443. Pero de pronto si conocemos otros compañeros o estamos muy relajados pensando de que yo todavía puedo matricular 5 o 6 periodos más adelante, cursos de la malla 3443, no. A nosotros la resolución 3443 va a dejar de tener oferta precisamente porque cada 7 años el Ministerio de Educación Nacional a todas las instituciones, a todos los programas de educación superior, le pide una renovación en miras precisamente de que en mejoramiento y en respuesta a las problemáticas actuales, pues se haga esa oferta de programas. Entonces se pasa esa renovación, se avala o se niega. Nosotros tenemos ya esa aprobación de renovación con otra resolución que se llama 12986, ¿sí? Entonces está en vigencia desde el 2000, bueno, ahí sí, excúseme, de pronto no soy tan precisa en el año, creo que 2021 o 22. Y la información es la siguiente. Debemos verificar qué tantos cursos de la malla 3443 tenemos pendientes porque, insisto, van a cerrar oferta esos cursos. No se preocupen. Si no logramos matricularlos en el cierre de ese momento, los cursos van a tener una equivalencia con cursos de la malla nueva. ¿Listo? Entonces, sencillamente es ajustarnos a la transición o al plan de equivalencias. Como lo dice aquí, desde el año 2023, bueno, ahí estaba la información, desde el año 2023 se inicia ese nuevo plan de estudios de la 12986 y de esa manera pues se van a hacer las equivalencias. Tener muy en cuenta nosotros, por favor, hay un micrófono abierto. Tener muy en cuenta que no podemos a estas alturas, ojalá, pues no estamos exentos de algún percance o situación. Si alguien me puede ayudar a cerrar el micrófono, Angie Paola, por favor. 9:30, 10:30. ¿No? ¿Alguien puede ayudarme a cerrar esos micrófonos? Pues ya voy a intentar. A mí no me deja cerrarlo. Bueno, si dejamos de matricular cursos de la resolución 3443 por más de 2 periodos académicos consecutivos, se debe ajustar el estudiante por normativa a la nueva resolución 12986. Entonces, insisto, la idea es que tengamos esa información como un mapa, como información para otros compañeros, como información para nosotros para tener claro esto y que no nos vayamos a ver afectados, digamos, como, bueno, afectados no, digamos que la idea es poder culminar con la 3443. Insisto, sobre todo los que ya van adelantadísimos porque ya van más de 140 créditos, quizás la mayoría de los que están en este curso. Y hay una estrategia que ha planteado, siguiente diapositiva, profe Pilar, gracias. Yo la estoy dando obviamente mucho más breve que la que dio ayer la profe Mónica Gudel. Es que tengamos en cuenta como esta especie de pasaporte donde voy chuleando, haciendo un checklist frente a esos pasos, a esa ruta que debo tener. Gracias, profe. Excúsanos que acá habíamos hecho un paréntesis y iniciamos un poquito antes, pero ya iniciamos también con su merced en respeto al tiempo y la amabilidad de que su merced nos acompañe en este espacio. Yo lo busco y no lo veo en los participantes para No, es darle que privilegios. no lo ubico yo tampoco para darle privilegios. Jamie, Joana, Jorge, Julián, son las y Jesús. Profe José Alexander, ¿está Nosotros sí lo estamos iniciando? viendo. Sí, él Sí, está ahí. Quiero saber si están viendo lo que estoy proyectando en pantalla. Estamos viendo al profesor, al invitado.
al invitado. Ah, está muy bien. Está muy bien. Es que a mí no me deja convertirlo en moderador. No sé, profe Antonio o profe Pilar, si tienen la opción de convertir al profe José Alexander en moderador. Y si quieres, Antonio. profe, pues te damos la bienvenida, nos vas saludando mientras ajustamos acá unas cositas. No sé por qué hoy no tengo los privilegios. Ay, Dios mío, y creo que no. Ah, sí, sí estamos grabando. Se me había pasado que sí estamos grabando. Bienvenido. Muy buenas Y tardes. bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Vamos a profe. Bienvenido a este buenas espacio. tardes. Muchas Bienvenido a este gracias. Bueno, espacio. a Acá voy veces es a importante no proyectar. tener los privilegios. Eso está, me parece importante. Bueno, bienvenido, profe José Alexander Vázquez Colorado. Y mis queridos estudiantes, ahí les presento nuestro invitado experto. Es doctorando en Pedagogía Crítica, Educación Popular y maestro en Pedagogía Crítica y Proyectos Educativos del Instituto Mallarem en Pedagogía Crítica, México, así como licenciado en Psicología de la Universidad Nacional de Colombia. Es docente universitario e investigador social con interés en transiciones al postdesarrollo, bienes comunes, ciudadanías en resistencia, soberanía alimentaria y comunicación, educación ambiental. Actualmente es coordinador de extensión de la Facultad de Comunicación Social, Periodismo de la Universidad Externado de Colombia y miembro de la Red Internacional Transdisciplinaria para la Educación e Investigación en Soberanía Alimentaria, RITEISA. Dentro de sus publicaciones están Cafeterías Universitarias Agroecológicas, locales y sostenibles desde la responsabilidad social universitaria. Un aporte a los buenos vivires soberanos. Consumo consciente y solidario. Acción colectiva de cuidado para un sentido de comunidad. Cosmunidad, ¿no? Nuestro cuento es el agua. Procesos de organización social para la gestión comunitaria del agua. Mediaciones y resistencias de acueductos comunitarios. Las luchas por el sentido en la gestión comunitaria del agua. Bienvenido, doctora José Alexander Vázquez. Un placer que usted esté con nosotros y que comparta su experiencia con todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por esa presentación. Saludo a todo el equipo docente y por supuesto estudiantes que nos acompañan. Además de esa presentación, les agradezco profundamente una invitación bueno, que nuevamente recibo para acudir a este espacio. Quiere decir que la primera vez no lo hice tan mal. Voy a intentar de redimir aquello que no fue tan bueno en la primera para que esta sea mejor. Y bueno, sobre todo, encantadísimo de volver a saludarles, estar con ustedes y poder compartir un poco de este camino, que es un camino que, claro, en este momento pasa por algo que yo comparto, pero este compartir es un camino construido de manera polifónica y en un camino construido pues, con muchos otros y muchas otras pues, que también, por supuesto, se han pensado este tema que nos convoca el día de hoy. Yo ingresé, imagínense, justo cuando estaban hablando algo sobre transiciones. Seguramente claro, del plan de estudios, supongo, por lo que entendí en la conversación, pero pues muy a propósito de lo que pasa, o más bien de lo que nos convoca a hablar el día de hoy. Bueno, entonces, bueno, yo le había compartido, María del Pilar, es que mi computador está quisquilloso, viernes, 5:30 de la tarde, creo que ya está agotado de tanto trabajo y por alguna razón no está funcionando muy bien. Entonces, exactamente, si podemos de pronto agrandarla allí para que
puedan ver un poco como este apoyo visual que traje para compartir pues algunas reflexiones que me Abajo, profe. provocan. Qué pena. Profe, abajito donde aumenta la resolución aparece la modo presentación, profe de Pilar. Abajo de la presentación. Ve con el cursor abajo, profe. Abajo, debajo de la presentación general, profe. Parte inferior derecha. Derecha. Sí. De la otra derecha. Profe, donde dice nota debajo del dibujo de la diapositiva central. Eso. Ya. Ya. Bueno, muy bien. Bueno, para esta presentación, digamos que hay tres elementos que me proponen un poco como provocación para conversar sobre esto del desarrollo y que envían, pues ustedes me comparten como unas preguntas sobre por qué apropiar ese tema de los enfoques de desarrollo humano desde una perspectiva de transición, un poco compartir algo o si algunas reflexiones desde la experiencia también con las comunidades con respecto a esas apuestas para, en el marco del desarrollo humano, que es una parte, por supuesto, de lo que implica esto del desarrollo, de los desarrollos, voy a comenzar a nombrarlo en plural. Bueno, compartirles alguna experiencia allí en esa vía y también algo en relación con los énfasis, unos énfasis que podrían, a los cuales podrían abocarse este tipo de alternativas de, bueno, no sé si de solución, pero por lo menos sí de transición y de construcción para que los caminos sean otros, pues otros también un poco distintos a los que hemos venido construyendo. Y en esa vía, como en esas tres líneas, yo quiero iniciar por situar también esta discusión alrededor bueno, de lo que históricamente hemos conocido como el desarrollo, ¿no? En singular. Y por eso traigo esta frase aquí, que es parte, motivo, interés e intencionalidad de mi presentación, del desarrollo a los desarrollos. Y para ello, para comenzar, quiero invitarles a pensar un poco, bueno, más bien a traer esas imágenes que hemos visto en los últimos días sobre las inundaciones que vienen ocurriendo en una parte de Córdoba y bueno, toda esta zona que conocemos allí como el Sinú, ¿no? El Alto Sinú, bueno, en fin. Quiero que traigamos un poco eso que hemos visto en los noticieros, porque justamente esas imágenes son provocadoras para conversar sobre este tema tan importante y ya veremos un poco por qué. Quiero que las traigamos, que las tengamos ahí un poco en ese ejercicio de evocación, ¿vale? Bueno, resulta que el desarrollo, como tal vez lo conocemos hoy en día, pasa por situarlo en un lugar específico a lo largo de las últimas décadas y bueno, particularmente a partir de la segunda posguerra, no sé cuál ha sido también el camino que han transitado sobre este tema. Tal vez pueda decir cosas en este momento que les resulte redundantes, pero las redundancias a veces son importantes porque da cuenta de elementos que son necesarios para seguir construyendo comprensiones sobre algo. Pero bueno, esto del desarrollo, este discurso del desarrollo que comienza a configurarse en la segunda posguerra, se estructura y se convierte en un camino a seguir por parte de muchas naciones, como un modelo a seguir por parte de todas las naciones del mundo, configurado también en un ejercicio de poder por parte de unas naciones. Recuerden, la segunda posguerra, hay dos bloques en los que se divide el mundo en ese entonces, ¿no? Es el bloque capitalista, el bloque comunista, ¿no? Lo que luego configuraría esto que llamamos el primer, si quiere volvamos al anterior, primer y segundo, primer mundo, el segundo mundo,
Y en el tercer mundo nos dejaron al resto, ¿sí? Al ripio, siempre digo yo, ¿no? A quienes no estábamos como en ninguno de estos bloques, y que en esos discursos y en eso que posteriormente se comenzaría a analizar como el centro-periferia, quedamos los países que fuimos denominados subdesarrollados, ¿no? O en vías de desarrollo en el mejor de los casos. Bueno, esa configuración del mundo llevó a estructurar un modelo específico y una forma de comprender un camino hacia donde teníamos que avanzar todas y todos para lograr desarrollarnos. Tan importante que es desarrollarnos, ¿no? Y justamente en ese camino y en esas formas de comprender esa mirada, ese tránsito casi, ese tránsito casi unívoco hacia dónde ir construyendo lo que deberíamos ser, con influencia, por supuesto, fundamentalmente de los países capitalistas. Recuerden, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se estructura también toda una serie de programas y proyectos para la reconstrucción de Europa que estaban cimentados en esto que conocemos como el desarrollo y que iban fundamentalmente, por supuesto, después del deterioro y todo lo que significa una guerra en términos, por ejemplo, de infraestructura, pues significa el acudir a ese llamado urgente de quienes quedaron destruidos para poder pues, reconstruir Europa, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar, por ejemplo, el Plan Marshall, ¿no? Y en ese camino se fue configurando y fortaleciendo esta idea del desarrollo y ese tránsito y ese camino, insisto, y creo que insistiré en esto del camino, por el cual debíamos caminar, transitar para llegar a ese modelo específico que nos vendieron y nos impusieron también. Bueno. Sin embargo, a lo largo de las últimas décadas, teniendo en cuenta esos lugares justamente que ese modelo dejó, que nos resultó incómodos a muchos de los países que no tuvimos el privilegio de quedar en el primero o en el segundo mundo, pues se fueron reestructurando, se fueron también repensando y construyendo otras miradas sobre hacia dónde caminar, hacia dónde poder y qué modelo construir en ese camino para poder ser y estar también con otros y otras, con unas condiciones económicas, políticas y demás, ¿no? Y justamente allí, más allá de esa mirada sobre el desarrollo bastante economicista, comienzan a surgir otras perspectivas, otros enfoques que integran dimensiones un poco más amplias en relación con el desarrollo, dimensiones que son humanas, que son sociales, y algo muy importante, dimensiones ecológicas. Estas miradas, estas perspectivas comienzan a cuestionar las relaciones de poder en el sistema económico mundial, por ejemplo. Allí está la teoría de la dependencia. Comienzan a plantear también unas alternativas que diríamos son un poco más radicales, como son, por ejemplo, el biodesarrollo, radicales en relación con, por ejemplo, la naturaleza, esa relación construida con la naturaleza y que ahora tiene cada vez más fundamento frente a la crisis ecológica que vivimos, ¿no? Y también otras perspectivas que comienzan a controvertir el desarrollo en sí mismo, ¿sí? Allí se ubican varias perspectivas en lo que llamamos el postdesarrollo. Vamos a hablar un poquito más de eso, pero digamos que todas estas perspectivas surgen fundamentalmente en la vía de mirar críticamente el sistema de relaciones de producción capitalista, ¿sí? Y desde allí, por ejemplo, podemos ubicar
conceptos como, no sé si lo han escuchado, el capitaloceno, ¿no? Un concepto que es bastante crítico, ¿no? Y que argumenta que esa crisis ecológica actual, lo que estamos viviendo en estos momentos, no es casualidad, ¿sí? Y que no es tampoco, no ha sido causada por toda la humanidad. En su momento, seguramente ustedes han escuchado y escuchaban por mucho tiempo que los seres humanos somos una plaga, ¿sí? Algunos, incluso algunos autores muy del lado y centrados en la naturaleza, comenzaron a pensar y a identificar ese lugar que ocupábamos como el de las plagas, ¿no? Por todo el daño causado en esto que llamamos el planeta Tierra. ¿Sí? Sin embargo, es el capitaloceno lo que dice es, bueno, sí hay unas consecuencias, por supuesto, del modo de vida que quisimos instaurar, pero fundamentalmente ese, digamos que esos impactos, y eso no ha sido fundamentalmente por toda la humanidad, sino específicamente por el sistema capitalista, sus dinámicas de acumulación, el colonialismo, la industrialización, ¿no? Que nos lleva a pensar y a repensar las relaciones también con la naturaleza, con los socioecosistemas, y a conflictuar y a mirar de manera muy con lupa esas relaciones que tiene el poder político-económico con, por ejemplo, la devastación ambiental, ¿no? Pero que no sucede únicamente ahora. Estamos viendo en estos momentos las consecuencias más graves de algo que inició hace siglos, ¿sí? Pues producto, por ejemplo, del colonialismo, podemos situarlo mucho más atrás. Entonces, esto es muy importante y quiero que allí nos centremos en estas perspectivas porque logra conflictuar entonces ese lugar y esas relaciones de poder que son esenciales para poder pensar también otros lugares. Siguiente, por favor. En esa vía, entonces, ubicamos unas perspectivas mucho más, digamos que críticas al modelo desarrollista, ¿no? Les hablaba ya anteriormente de la teoría de la dependencia, esa teoría de la dependencia que cuestiona justamente, como su nombre lo indica, la dependencia de los países periféricos, aquellos que son, aquellos que reciben un poco las decisiones que son tomadas en el centro, ¿sí? Y comienza a cuestionar las relaciones asimétricas que hay ahí, ¿no? Comienzan a cuestionar también y hacer una crítica importante a la explotación económica y a esa relación desigual en, por ejemplo, el comercio internacional, razón por la que comienzan a proponer un desarrollo un poco más endógeno, donde se logren instaurar unas políticas proteccionistas que garanticen, por ejemplo, las relaciones con los más cercanos y una integración regional como alternativas, ¿no? Entonces allí Ganderpang, Dos Santos, bueno, Enrique Cardoso, Prebisch, que es justamente el que comenzaba a hablar del sistema centro-periferia para criticar esas relaciones asimétricas. Podemos ubicarlos como autores y como, digamos que defensores, si se quiere, de esta teoría, este enfoque. Allí podremos ubicar también el desarrollo sostenible, también el desarrollo humano. Yo aquí los pongo como en el mismo lugar. Seguramente esto podría tener unas críticas importantes por parte de algunos autores y especialistas en la materia. Sin embargo, yo lo hago en términos de poder ubicar aquellos elementos que son mucho más comunes, ¿sí?, de estas dos perspectivas, que reconocen, eso es algo que es bastante familiar en las dos perspectivas, reconocen esos límites
del crecimiento, el crecimiento económico, así como el impacto ambiental del desarrollo convencional, ese que centró sus esfuerzos en garantizar una idea de progreso que se instauró con la modernidad, ¿no? Y con esos grandes relatos de la modernidad, diría, si quisiéramos seguir a Lyotard, ¿sí? Esos metarrelatos que nos invitaban al progreso, además a un progreso continuo y creciente. Bueno, entonces en esa vía, estas dos perspectivas que yo ubico aquí como en una, centran su interés en el bienestar de las personas y en la ampliación de las libertades, criticando también el crecimiento económico como indicador de progreso. Esto es algo muy importante porque esa idea de progreso, que en su momento se instauró con este discurso del desarrollo, pues fue lo que motivó el tomar una serie de decisiones a lo largo de estas casi más de 7 décadas, en relación con hacia dónde y cómo debíamos caminar como países. Otra perspectiva importante, que es el desarrollo a escala humana, rechaza, por supuesto, este enfoque economicista. Miren que esto es una constante, ¿no? En estos enfoques, y pone un énfasis muy importante en las necesidades fundamentales, ¿no? Que para poder, digamos que satisfacerlas, era importante o es importante la promoción de la participación, la autogestión, la economía solidaria como fundamento para un desarrollo, digamos que un poco más auténtico, en el sentido de más cercano a las realidades y contextos de los pueblos, de las comunidades, los países. Y de allí entonces, bueno, aquí encontramos varios autores y autoras, ustedes ven allí, varios en pantalla, y allí, justamente en estas discusiones y estas críticas también a ese modelo desarrollista, surgen unas alternativas, digamos, que comienzan a separarse un poco, y podemos transitar a la siguiente presentación, por favor, slide, eso. Unos enfoques más alternativos para tratar de construir desde otros lugares y construir, por supuesto, otros lugares con respecto a lo que hemos venido construyendo a lo largo del tiempo. Entonces, allí seguramente ustedes han escuchado esto del decrecimiento. Eso fue en su momento incluso motivo de burla en muchos medios de comunicación en el país, cuando en su momento la ministra Irene, ustedes recuerdan la ministra Irene, comenzó a hablar de decrecimiento y comenzaron a tratarla de bruta. Le decían, no, pues ¿cómo es bruta? ¿Cómo va a pensar en el decrecimiento? ¿Cómo nos vamos a ir para abajo? Bueno, eso pasa un poco por la falta de comprensión de conceptos que comienzan a circular sin un asidero teórico, político, epistémico, incluso mucho más profundo, y que terminan siendo un poco analizados por los mismos medios de comunicación y por los intereses que tienen, ¿no? Y bueno, esta teoría del decrecimiento, seguramente ustedes han escuchado a Serge Latouche, es uno de los representantes más importantes de esta teoría del decrecimiento. Hay toda una propuesta que si tienen, pues aquí no la abordaré porque pues el tiempo es un poco corto, pero si ustedes quieren indagar sobre las 8R que propone el decrecimiento como una manera también de vivir de manera distinta, recuperando, reciclando, bueno, allí pueden, si quieren, buscar qué es esto de las 8R.
va en el camino, tanto propuesta, como una manera de estructurar una equidad, sin que haya un crecimiento económico ilimitado. Una de las premisas es, estamos en un mundo absolutamente finito. Aquello que es considerado, aquellos bienes comunes de la naturaleza que muchos han decidido nombrarlos como recursos naturales. Estos bienes comunes de la naturaleza, muchos son finitos, ¿no? El petróleo, por ejemplo, ya comenzamos a ver unas crisis importantes, crisis que han llevado históricamente a la confrontación, a la invasión, a las guerras, al secuestro de presidentes, a todo que recientemente también hemos visto, ¿eh? Y que configuran unas formas específicas de comprender esa relación también entre países, ¿no? Desconociendo incluso desde esa apuesta tan compleja, me refiero aquí a esta del crecimiento económico ilimitado, estos acuerdos construidos históricamente para no repetir las atrocidades que en otro momento vivimos como sociedad. Y esta propuesta entonces del decrecimiento que conflictúa esa lógica del crecimiento económico ilimitado, busca entonces y plantea esa necesaria reducción controlada, paulatina del consumo para alcanzar cierta sostenibilidad y bienestar sin afectar el planeta. Cuidar el planeta también para las generaciones futuras, ¿no? Hay una suerte ahora de desencanto con respecto a bueno, incluso al tener hijos, hijas. Hemos visto cómo la curva allí poblacional ha tenido unas variaciones importantes. Ya gente no quiere tener hijos e hijas, seguramente parte de este pensar en la posibilidad de tener, pues tiene que ver con un poco también lo que pasa, ¿no? Y esto lo digo también como una opción personal. Mi opción fue no tener hijos e hijas, viendo un poco esta debacle que vivimos, pero pues al lado de la debacle hay también un mundo de posibilidades y de resistencias y construcciones. Pero bueno, en esta misma lógica, ¿sí? La lógica también de la sostenibilidad, otra perspectiva, la del biodesarrollo, propone y apuesta por esa construcción armónica con la naturaleza que garantice la biodiversidad. ¿Sí? Leonardo Boff, Vandana Shiva, bueno, Enrique Leff, enfatizan en la importante tarea de convivir de manera armónica con la naturaleza mediante, por ejemplo, economías regenerativas, por ejemplo, seguramente ustedes han escuchado la agroecología y otras propuestas y apuestas importantes para repensar la manera como consumimos también y en esas lógicas de consumo, cómo estructuramos unas formas distintas de entender la relación construida con eso que llamamos lo otro. Mire que el Capitaloceno invitó también a que nos ubicáramos en un lugar preponderante y en un lugar de dominación como especie frente a otras especies. Y eso es parte también de la debacle, ¿sí? Creímos que el mundo estaba a nuestro servicio, y que debíamos hacer todo lo posible para garantizar nuestro bienestar sin importar las otras especies ni todo lo que nos rodea. Eso que llamamos lo otro también. Y esto, pues por supuesto, lo que ha generado es un problema muy, muy, muy grande
que vivimos hoy en día y que seguramente ustedes ven con lo que ocurre por inundaciones, por el descongelamiento, bueno, por todo lo que algunos niegan, es el cambio climático. ¿Sí? Y otra, en esta misma línea, otra alternativa, mucho más, diría yo, radical, es la del postdesarrollo, ¿sí? Que rechaza el desarrollo como concepto universal. Aquí hay un autor, por ejemplo, colombiano, ojalá tengan la oportunidad, si no lo han leído, lo puedan leer, Arturo Escobar. Está Gustavo Esteban, bueno. Esta propuesta y estos autores muy también cercanos a unos lugares epistémicos, una construcción también epistémica desde otras apuestas, desde Parece las que epistemologías hubo del una sur, situación desde de las señal con el epistemologías, profe José Alexander. perdón, ¿sí? No, profe, acá ¿Hola? se escucha muy bien. Sí, se escucha bien, se escucha muy bien, doctor. ¿No me escuchan? No. Ah, y Sí, fue el sí se le momento escucha, Hola, sí se le escucha, sí. bueno, y fue el momento de mayor inspiración. Bueno, espero que hayan escuchado esto que les acabo de compartir. Vuelvo entonces, esta mirada, esta apuesta del postdesarrollo, entonces les decía que rechaza ese desarrollo como concepto universal, la profe, si de idea pronto misma. puedes apagar tu cámara para escucharte mejor porque parece que está un poco pesado el tema ahorita de conexión. ¿No? Profe José ¿Ya? Alexander. ¿Sí? ¿Ya me escuchan? Sí, señor. Un Se poquito escucha bien. entrecortado. No, No se se escucha escucha bien. bien, bien. Se escucha bien. De pronto es allá. Profe, ¿Será sí, la yo también conexión le de, escucho muy bien. Sí, será la bueno, conexión de entonces Sandra? en algunos lugares hay como fallas de conexión, entonces igual, profe, sigue adelante. Ah, bueno, vale, listo. Y el postdesarrollo, entonces, en tanto opuesta, les decía que conflictúa y rechaza esa idea de desarrollo en tanto imposición colonial, ¿sí? Promoviendo desde esa mirada absolutamente crítica y esos lugares epistémicos, esos lugares de epistemología, esas epistemologías otras, promoviendo formas de vida basadas, por ejemplo, en conocimientos de pueblos indígenas, otro tipo de pueblos, otras cosmovisiones, otras cosmogonías, retomando aquello que permitió en su momento seguramente a estas poblaciones vivir de manera distinta y que algunas lo siguen, por supuesto, haciendo. Entonces, esto es muy importante y traigo el concepto de capitaloceno porque justamente lo que menciona el capitaloceno es que no fue, digamos que la crisis no es una crisis causada por toda la humanidad, sino por ese sistema capitalista, como ya les mencionaba, ¿sí? Y pues que en el afán de tratar a la naturaleza como algo que permitía maximizar ganancias, ¿no? Y demás, dejó de lado formas de vida de pueblos que sí han vivido de manera armónica, ¿sí? Entonces, esto es muy importante para comprender esas miradas sobre el desarrollo, ¿vale? Desde un lugar un poco más crítico. Siguiente, por favor. Y aquí ya voy un poco cerrando. Siguiente, por favor. Más atrás. Bueno, sí, siguiente, la siguiente, por favor. Allí entonces, estos enfoques, digamos que alternativos y estas miradas críticas al modelo de desarrollista, ¿sí? Permiten entender entonces, si tuviéramos unas categorías para mirarlas, como lo estamos viendo en este momento,
en esta gráfica, podríamos entender que hay unos énfasis importantes con respecto a lo que propone cada uno de estos enfoques, ¿no? Hay unas convergencias, fundamentalmente la crítica al modelo, que ya les mencionaba, esa crítica al modelo centrada exclusivamente en el crecimiento económico. Digamos que todas proponen alternativas que, bueno, desde diferentes lugares buscan esa armonía, esa manera de armonizar el bienestar humano con la naturaleza, ¿no? Basado en los principios de equidad. Sin embargo, hay unas divergencias importantes entre ellas y es que algunas buscan reformar el sistema, ¿no? Muchas cercanas, por ejemplo, al desarrollo sostenible y demás, y otras plantean unas transformaciones mucho más profundas, como la del decrecimiento. Otras incluso rechazan, como ya veíamos, el concepto de desarrollo como las del desarrollo. Entonces, aquí en la gráfica vemos, hay algunas que de estas teorías, de estos enfoques que tienen un énfasis en la ecología, una crítica a la economía actual. Esto es muy importante porque permite reconocer también esa mirada sobre el fracaso del modelo. Fracaso del modelo que nos vendieron y que seguimos reproduciendo de muchas maneras. Y algo muy importante, que es otra categoría que me parece muy valiosa, es la autonomía. Algunas dan una mayor relevancia a la autonomía local. Estas miradas alternativas están como en esa vía, estas que se sitúan en el desarrollo a escala humana también, pero garantizan, o no sé si garantizan, pero por lo menos sí nos invitan a mirar y a encontrar otros lugares. Siguiente, por favor, para ir cerrando. Y nos invita a pensar, bueno, ¿todo esto para qué? ¿Todo esto para qué no? ¿Para qué una perspectiva de transición? ¿Para qué mirar hacia otros lugares y construir desde otros lugares? Pues yo creo que esto nos permite un análisis de los contextos, un análisis situado de las problemáticas sociales y también de las necesidades, y que las políticas respondan a esas necesidades y contextos mucho más locales. En su momento, yo no sé si ustedes conocen o han escuchado hablar de Orlando Falls-Borda. Orlando Falls-Borda, con otro grupo de pensadores y pensadores latinoamericanos, proponían que frente a la globalización como un fenómeno político, económico, cultural, lográramos construir la localización como un juego de palabras, un sincretismo muy bonito que nos invita a recoger y reconocer la importancia de aquello que nos resulta cercano y que seguramente nos convoca a construir de una manera mucho más certera en relación con lo nuestro, sin caer en los chauvinismos ni en los guetos, por supuesto. Porque la globalización no es generar un sistema ahí pseudo-insular de propuestas, sino una serie de propuestas que dialoguen de una manera amplia y que se retroalimenten. Eso justamente permite contribuir a la comprensión crítica del impacto que tienen los modelos y que han tenido los modelos de desarrollo en diferentes países, por supuesto, en diferentes comunidades. Posibilita esa vía también de esta perspectiva de transición, facilita la generación de propuestas más orientadas a la justicia social, a la equidad, a la sostenibilidad, a la sustentabilidad incluso, y posibilita a su vez ese diseño de estrategias, bueno, si lo pensáramos en el campo de lo social y de aquello
que nos convoca también en este espacio de estrategias de acompañamiento que integren saberes locales y prácticas alternativas en la vía también de la equidad, ¿no? ¿Cómo llega uno a esto acá? Bueno, en mi caso he tenido varias posibilidades en ese acompañamiento también y en ese trabajar con las comunidades, pues he encontrado y he aprendido la riqueza que los enfoques, por ejemplo, participativos, las metodologías basadas en la autogestión comunitaria, cuando hacían la presentación veían algo, mencionaban alguna cosa que alguna vez escribimos con otras personas en relación con la autogestión comunitaria del agua y con lo que vienen desarrollando muchas comunidades en diferentes lugares del país, que es absolutamente bonito. Y esto justamente permite reconocer que las comunidades tienen unos procesos históricos. En el caso, por ejemplo, de los acueductos comunitarios, que en su momento ya lograron una ley propia, está en el camino ahí de seguir el curso que requiere para toda la reglamentación, pero lograron algo muy importante, la ley propia, que les permite, por ejemplo, que el Estado lo reconozca como procesos comunitarios de gestión y no como servicios, como empresas de servicios públicos, como desafortunadamente muchos funcionarios y muchas instituciones del Estado les estaban viendo. Y esto es fundamental. Esto es fundamental porque permite reconocer que allí han sido construidas redes de apoyo y las cuales hay que fortalecer, ¿sí? Con base en conocimientos locales, ancestrales también sobre el territorio, sobre los territorios, que posibilitan unas relaciones distintas que conflictúan el modelo mismo, ese modelo estructurado e impuesto de desarrollo. ¿Sí? Y también permite, a su vez, digamos que si lo centramos en el abordaje, por ejemplo, que puede tener en esa mirada desde lo psicosocial, permite el desarrollo de programas y la construcción de programas con un énfasis, una mirada sobre el bienestar. Bueno, el bienestar puede conflictuarse, pero esa mirada un poco más integral que implique también la interculturalidad, el diálogo intercultural, que es necesario, sobre todo en un país como el nuestro. Lo que sugiere un desafío importante, la articulación, y es lo que, por ejemplo, en el caso de los acueductos comunitarios, pues con el grupo que estuvimos trabajando logramos ver esa articulación entre las políticas institucionales y las necesidades comunitarias y el desarrollo y también el avance y demás, los procesos comunitarios que se han venido gestando a lo largo del país, por ejemplo, pero que no ocurre solamente acá, por supuesto ocurre en otros lugares de nuestra América y del mundo, por supuesto, de la Vía Yala. Bueno. Y finalmente, pues bueno, ¿cuál es el énfasis más efectivo? Eso lo pondría también entre comillas. Desde ese camino transitado, ¿sí? Y esa mirada también sobre estos modelos de desarrollo y el trabajo con las comunidades, bueno, cada vez más esa incorporación de perspectivas interseccionales, ¿no? Que consideren el género, la etnicidad, la clase social. ¿Perdón? Como una mirada, creo que a alguien se le disparó el micrófono, bueno. Como una mirada también de ver todo aquello que nos atraviesa, no solamente como formas de vulneración, sino también como posibilidades de construcción, ¿sí? En la vía de el respeto por los ecosistemas, las formas de vida locales,
la promoción, por supuesto, de la autonomía comunitaria y el fortalecimiento del poder construido desde lo local, ¿sí? Que vaya en la vía, y esto es muy importante, aquí retomo también esa gran apuesta que en su momento hizo Orlando Falsborda sobre una metodología muy, muy valiosa de investigación, que es la investigación acción participativa, ¿sí? Que permita la articulación entre, él llamaba el saber popular y el saber técnico, entre los conocimientos, esos saberes tradicionales, esos saberes de las comunidades locales y esos conocimientos académicos que nos permitan establecer unos diálogos entre iguales, ¿vale? Seguramente desde ahí y desde el trabajo, ese énfasis en lo local, puede impactar el diseño de políticas públicas pues, con un enfoque que garantice el ejercicio de derechos humanos y, por supuesto, la justicia social. Porque, siguiente diapositiva, por favor. Lo cierto es que al pensarnos de manera colectiva y a pensar ese ser y estar en el mundo, lo que habitamos, lo único estable es el cambio y la transición. La vida es un ejercicio de movimientos constantes. Y esos movimientos, en este momento de nuestra existencia, son esenciales para poder transicionar hacia otros lugares mucho más cercanos, mucho más cercanos a nuestro ser, estar y nuestra posibilidad de seguir existiendo como especie, ¿no? Bueno, esto era lo que quería compartir. Lamento mucho si me extendí. Suelo apasionarme con esto este tema y esto que nos convoca. Pero bueno, eso es como una provocación. Seguramente aquí y en otro espacio que tengan con sus docentes podrán recoger elementos con respecto a lo conversado aquí bueno, y a otros que seguramente han venido, por supuesto, construyendo en esos escenarios colectivos. Ay, sí, si abro la cámara, espero que no se vaya a ir el audio. Bueno, no sé aquí cómo resulta un poco la dinámica, si tenemos un espacio como para preguntas o... Sí, profe, adelante el profe Antonio Carlos para seguir dinamizando el encuentro. Cordial saludo, estimados estudiantes. Doctor José Alexander, gusto tenerlo nuevamente acá en esta conferencia. Excusar de mí a la profe Sandra, que ha tenido problemas de conexión. No ha podido escuchar bien la grabación. Bastante fallas a nivel, digamos, de conectividad. Vamos a proceder a responder teniendo en cuenta el tema. Ojo, dar palabra a los estudiantes que puedan levantar la manito si tienen alguna duda o alguna inquietud sobre todo lo que nos ha hablado nuestro queridísimo doctor José Alexander. Blanca Mercedes, tiene la manito levantada. Buenas tardes, doctor José Alexander Vázquez y comunidad unadista. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se haría nosotros como personas que estamos conscientes de la situación actual de nuestro contexto, tanto a nivel particular como a nivel mundial? Al hablar así, me refiero a Colombia y el mundo. La situación sabemos que estamos como
camino a la destrucción mundial, ¿no? Eso es algo que nos ha relacionado usted, que con la transición podemos hacer ese cambio que puede ser con el agroecológico. Lo que quiero preguntarle es, ¿cómo nosotros que no somos, no cultivamos así, somos solamente gente rural, urbana, cómo podemos colaborar con ese cambio para que no haya una destrucción del mundo así directamente, o sea, más sencillamente, ¿cierto? Sí, bueno, Blanca, muchas gracias por esa pregunta que es absolutamente importante y valiosa, porque claro, muchas veces decimos, bueno, pero yo no soy campesino, yo no cultivo, yo no tengo dónde cultivar, yo no tengo tal vez cómo sembrar mi propio alimento, pero puedo hacer, digamos, que otras cosas. Yo soy un consumidor de muchos productos, de muchos bienes, y ese es un camino. El camino parte también de un ejercicio consciente del consumo, ¿sí? De lo que estamos comprando. Lo que muchas veces ocurre es que pues estamos consumiendo y no nos damos cuenta, por ejemplo, de dónde viene, cómo es producido, cada vez conocemos menos eso. Acudimos también a productos que son posicionados a través de estrategias de persuasión y demás en el mercado, ahora con las redes sociales, por supuesto, pues de manera mucho más fuerte y agresiva, y terminamos consumiendo cosas que son a veces innecesarias. Eso es pues también un lugar que nos invita a pensarlo, ¿sí? A pensar lo que consumimos, qué consumimos, cómo lo consumimos y si es necesario realmente consumirlo. Hay otros caminos también, Blanca, además del construir una conciencia sobre el consumo. Hay otros caminos, por ejemplo, en la vía de estructurar bueno, de generar unas redes de trabajo colectivo, desde el saber, desde el hacer, de aquello con lo que contamos también, y que permita juntarnos con otros y otras allí en el barrio, en la vereda, bueno, donde estamos, para resolver y responder a aquellas cuestiones que resultan problemas o se identifican como problemas, necesidades compartidas. Hay algo muy importante, y ahora, por ejemplo, que se acercan, por ejemplo, las elecciones, pues es también, por eso les decía que pensé en esa imagen que viene, que seguramente esas imágenes que hemos visto en los medios de comunicación sobre lo que ocurre o lo que ha ocurrido con las inundaciones, ¿no? Córdoba y demás. Reconocer que allí hubo decisiones, por ejemplo, cercanas a este modelo de desarrollo economicista que en su momento se tomaron, que desconocieron las comunidades organizadas e incluso lo que decían las comunidades. Kimi Pernía, un defensor de esos territorios que fue asesinado porque se oponía a ese proyecto de la represa de Urrá, que desde muchas voces se dijo, eso es un riesgo para las comunidades, eso va a traer problemas a futuro, y otras decisiones que se tomaron allí para garantizar que unos terrenos fueran y sirvieran para los grandes terratenientes. Entonces, reconocer quiénes están y han estado detrás de esas apuestas, quienes abogan y siguen abogando por esas apuestas, pues por ejemplo, para no votar por esa gente, también un ejercicio de participación, reconocer y leer muy bien los programas e identificar desde ese lugar crítico, pues quienes siguen apostando por ese modelo. Eso también lo podemos hacer
desde la participación. Entonces, bueno, dejaría ahí como esos 3 caminos para responderle a Blanca. Tenemos muchas cosas por hacer. Seguramente ustedes en lo cotidiano lo hacen. Creo que a lo que nos invitan estas perspectivas es a ser un poco más conscientes y críticos de ese ejercicio desde lo cotidiano y la manera de construir también desde allí esas redes en lo local y con otros y otras para impactar en aquello que nos resulta cercano, familiar. Bueno, Muchas gracias. Gracias por la pregunta, Blanca. Ángela. Creo que Antonio está muteado, entonces no. Hola, Allá. Uriel, saludos. Ahora sí, mi profe, adelante. Qué pena, no había activado el micrófono. Ya para finalizar las preguntas, Ángela tiene la mano levantada, por favor. Ángela, ¿tiene alguna pregunta para el doctor José Alexander? Muchas gracias, buenas tardes, profe, gracias por la tutoría, la verdad fue un tema muy interesante. Y con respecto a ello, pues quisiera preguntar, ya el profe se estaba yendo como hacia el camino de la relación de las políticas públicas y el desarrollo económico con el conflicto armado. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ha impactado a lo largo pues del desarrollo de todos estos modelos y cómo puede impactar en la actualidad? Perdón, ¿cómo puede impactar qué? Disculpe, Ángela, no comprendí. ¿Cómo puede impactar el conflicto armado o cómo puede impactar? Ahí me perdí. Disculpe. ¿Ángela? Ángela, vuelve a hacer la pregunta, por favor. ¿Ángela? Hola, ¿no me escuchan? ¿No me escucharon? Ahora sí, pero no entendí muy bien la pregunta en qué vía iba. Si me la puede repetir, por favor. Es viernes, 6:30 de la noche, ya la neurona que me queda hasta ahí. Bueno, no sé si me escucharon o no, sin embargo voy a repetir la pregunta. Estaba comentando que ya el profe se estaba yendo como hacia el camino de la relación del desarrollo económico con el tema del conflicto armado, los impactos que ha tenido. Sin embargo, sería interesante, como estamos hablando de políticas públicas y el desarrollo económico, poder hacer un análisis o que pronto desde la experiencia del profe nos comentara cuál ha sido el impacto que ha tenido todo el tema del conflicto armado con el desarrollo de estos modelos de desarrollo y cuál es el que puede tener de ahora en adelante teniendo en cuenta pues el momento en el que nos encontramos en el país y pues en la situación también de que el conflicto armado nunca ha finalizado realmente en Colombia. Sí, gracias. Bueno, espero ser muy breve para responder esa pregunta que es absolutamente compleja. Sin embargo, nos permite evidenciar como varias cosas allí. Por un lado, si hablamos, por ejemplo, del conflicto armado interno en Colombia, podemos evidenciar que a lo largo de nuestra historia, que las condiciones o las implicaciones en relación al desarrollo para, para la continuidad, para el surgimiento, para el recrudecimiento y demás del conflicto armado, pues ha sido importante, ha sido muy, muy importante y podemos verlo desde diferentes aristas, diferentes lugares de los actores, los actores que en su momento, que se levantan como una manera también de oponerse a un modelo
relaciones de producción específicas, pero lo cierto es que las transformaciones a lo largo del tiempo de los actores, por la misma degradación del conflicto armado, por los mismos impactos también ideológicos incluso en estos actores, pues ha llevado a que desafortunadamente en algunos casos lo que se busque es un accionar para garantizar y profundizar en esas lógicas que imponen estos modelos de desarrollo dominantes, ¿no? El narcotráfico es una de ellas, por supuesto. Todo lo que ha ocurrido acá en Colombia con la acumulación de tierras por parte de unos señores que a lo largo del tiempo expropiaron, pagaron para expulsar a personas de sus tierras y acumularlas para la ganadería o también para el narcotráfico y demás, pues esto ha profundizado las brechas sociales y ha, por supuesto, también profundizado en esas miradas o en el fortalecimiento de sus modelos hegemónicos. Es una pregunta muy compleja y el abordaje es igualmente complejo. Sin embargo, lo cierto es que las guerras a lo largo de los últimos siglos han buscado a través de la acumulación de tierras, la expropiación de eso que llaman recursos naturales, bienes comunes naturales y demás, lo que han buscado las guerras, y lo vemos recientemente, llámense invasiones, intervenciones militares, si quisiéramos salir un poco aquí del contexto nacional, pues lo que han buscado es el garantizar también el acceso a dichos bienes comunes naturales y aquellas riquezas. Está ocurriendo en Irán, ocurre en Venezuela, en términos geopolíticos y geoestratégicos ocurrirá y está también, hay un asedio sobre Cuba, por ejemplo. Bueno, digamos que todo los conflictos armados y las guerras, los modelos desarrollistas son absolutamente directos y tienen unas implicaciones directas, no solamente en sus causas, sino también en las consecuencias que generan los impactos. Así que el abordaje implica también el poder transitar hacia unas miradas mucho más amplias y complejas sobre las realidades nacionales e internacionales, que nos lleven a fortalecer los diálogos y no a romperlos, a fortalecer los acuerdos, aquellos construidos y por construir, y no a declararnos como sujetos o, en este caso, políticos capaces de pasar por encima de los otros y las otras. Eso está pasando, por ejemplo, con Estados Unidos, quien está desconociendo de manera sistemática acuerdos construidos a lo largo de la historia. Y ahora, bueno, cuando esta suerte de liderazgos esquizoides, los llamo yo, ¿no? Estos liderazgos ilusorios y delirantes se van instaurando en el poder, pues promueven una serie de acciones que llevan a sus países y en este caso al resto del mundo hacia lugares que resultan absolutamente peligrosos para el sostenimiento de la vida. Bueno, así que yo sé que es algo muy amplio y complejo y que ahí di como unas cositas y unos puntos, pero lo cierto es que la confrontación y el ejercicio de la imposición no nos ha dejado nada positivo a lo largo de la historia. En este momento, menos. Por la misma degradación del conflicto armado. La guerra degrada.
La imposición siempre buscará el lugar del sometimiento y la aniquilación, y eso necesariamente implica un desconocimiento del otro y de lo otro. Bueno, doctor Gracias por la... Alexander, agradecerle, doctor Alexander, por participar y compartir estos referentes y otros caminos de esta realidad social desde diferentes contextos y enfoques. Muchas gracias de parte de nuestra red de curso Políticas Públicas, por estar siempre presente y acompañándonos en estos momentos. Y bueno, ya pude acá mejorar un poquito la conectividad. Profe José Alexander, sin duda acertamos en poder tener nuevamente su voz en este espacio, en esta primera actividad intermedia que tenemos en el curso, porque tenemos por resultado de aprendizaje que los estudiantes identifiquen esas problemáticas asociadas al conflicto socioambiental, pero precisamente desde esa mirada crítica al modelo hegemónico e integrando esas propuestas o esos caminos que usted hoy nos ha socializado, y cuya base es la participación y ese bienestar o esos principios de lo solidario. Profe José Alexander, entonces en total sintonía con lo que nosotros venimos tejiendo también desde el diálogo que la otra vez compartió su merced con nosotros, y hemos enrutado el curso precisamente también a que podamos seguir aportando. Entonces, de mi parte también gratitud a la profe Pilar también por la invitación, nuevamente con el profesor José Alexander, a su merced, profe José Alexander, inmensa gratitud por compartir nuevamente este saber, la disposición, la calidez con la que nos acompaña y bueno, seguimos en estas rutas de poder seguir fortaleciendo estos espacios desde lo académico hacia lo social, profe. Claro que sí, muchísimas gracias, Sandra, Pilar, Antonio, bueno, todo el equipo que confía en este, en este delirio que habita un viernes en la tarde y que nos convoca a hablar de estas cosas tan profundas, pero tan necesarias y de tanta riqueza. Muchas gracias por la confianza, gracias por la invitación y bueno, por ahí seguiremos conversando, por supuesto, y haciendo cosas, espero, a futuro. Así que un abrazo grande para todas y todos y espero que esto compartido hoy pues también aporte otro granito de arena a esas comprensiones que vienen construyendo. Muchísimas gracias y una buena tarde. Abrazos grandes, María del Pilar. Muchas gracias, profe. Pues muchas gracias por todo lo que nos aportó y yo creo que quedan aquí, quedamos allí con los estudiantes. Noté mucha inquietud, pero a la vez con unas ganas de profundizar en el tema referente a todo lo que nos ha orientado, las teorías del biodesarrollo, las alternativas, sí, porque también así como entendemos que hay muchas problemáticas que a veces parece que esto no tuviera arreglo, pero a través de su discurso y todo lo que nos dio, esas pautas, nos permite Profe, tener qué otras pena, es que se miradas, escucha muy, muy bajito, mi profe. nos permite tener otras miradas. Muchas gracias por todo su apoyo, profe Alexander. Bueno, a nuestros estudiantes les seguimos extendiendo que se queden un ratico, en respeto pues del profe José, pues gratitud. Y les queremos compartir, es una recomendación que nos han hecho en estos espacios también de encuentro, de profundización, de retomar aspectos teóricos o conceptuales, podamos también establecer una didáctica. Entonces, en el chat ustedes encuentran un enlace que nos lleva a un crucigrama. Entonces, les pido el favor que ingresen, lo desarrollemos. Allí precisamente vamos a encontrar unos conceptos que hoy dialogamos. La justicia, el desarrollo, la política pública, modelos de desarrollo con una perspectiva netamente económica, las nuevas apuestas frente a esas
contrahegemonía, como lo estamos abordando también desde la lectura de Carolina Arias. Entonces, pues que podamos participar. ¿Qué palabras se encuentran y nos van compartiendo? Y ya una vez terminemos este tema específico del curso, si de pronto las manitos que están levantadas es en referencia a la temática que tenemos desde el curso, entonces yo creo que podemos dar la palabra. Está la manito levantada de... Ay, ver, no alcanzo a ver. Leslie. Si es en específico. Buenas tardes. Hola. Nuevamente. Sí, le iba a hacer una pregunta de, eso sé que es referido, ¿será que alguna web van a explicar como en sí, pues la guía de actividades, pues para algunos estudiantes pues tenemos algunas dudas, entonces como de pronto explicar como el paso a paso de la guía? Ah, ok. Bueno, Leslie, en los foros nosotros compartimos un tutorial que es el que explica la guía. Entonces ahí como 6 minuticos se explica en un video tutorial. ¿Han podido acceder a ese tutorial? Sí, puedes, profe Antonio, de pronto compartirlo acá en el chat. Es que las web, el lineamiento es que se profundice aspectos conceptuales, el alcance del resultado de aprendizaje. Entonces, explicar la guía, digamos que en ese caso yo remitiría a los estudiantes a que se contacten conmigo vía Teams y les aclaro esas dudas, ¿sí? Puede ser uno a uno. Y con sus docentes también. Yareldis, tienes otra preguntita. Excúsame ahí, Leslie, de pronto no responderte, pero es como la forma porque tenemos unos espacios específicos a unos aspectos, entonces espero me comprendas. Yo quedo muy atenta por ti para poderte asesorar posterior a este espacio o mañana tipo 8 en punto o tipo 11 de la mañana podría también. Por Teams me contactan o a sus docentes que ellos también tendrán sus franjas y las han compartido por Force. Yareldis, ¿tienes alguna inquietud? Sí, tutora, yo tengo una inquietud muy puntual. Ya yo vi lo que nos compartió el profesor Antonio, que era como la explicación del paso a paso. Sin embargo, me surge a mí una duda, y es que es un poco contradictorio a la hora de mostrar en la parte de qué es lo que vamos a entregar. Se dice que es la cartografía y da a entender que son apenas las meras nociones o palabras que escogimos para conceptualizar cada estudiante. Entonces no sé si nada más es eso o también toca colocarle evidencia aparte de pronto los factores de comentarios que le hicimos a los compañeros, o si también el diagnóstico o nada más la mera cartografía y las nociones. Ok, mira, lo que pasa es que nosotros tenemos proyectada esa actividad y todas las otras actividades, bueno, las otras 2 actividades grupales, en coherencia con lo que propone el proceso de política pública, un ejercicio en colectivo, ¿sí? Por eso se convoca al diálogo, a comentar y a aportar desde lo individual. Entonces, ustedes abordan unos conceptos, ¿cierto? Tanto asociados al modelo de desarrollo hegemónico como a los alternativos que hoy el profe José Alexander también nos da ese contexto. Con esa perspectiva, con esa postura, desde el rol del psicólogo frente a entender una realidad como es la práctica extractiva, a entender causas, por eso él nos hacía un referente, bueno, un poco más global y de muchos años, de dónde se origina estas perspectivas económicas y cómo se vienen reconfigurando, ¿cierto? Pero nosotros a nivel Colombia, ¿cierto? Cómo emerge y qué ha causado, y qué consecuencias, digámoslo así, causas y consecuencias de esas prácticas extractivas. Entonces, si yo comprendo eso, socializo con mi compañero, no vamos a pensar que el diagnóstico es diferente a la cartografía. La cartografía en sí es una herramienta para hacer el diagnóstico. Entonces, ese diagnóstico que es el primer momento del ciclo de política pública para analizar precisamente esas necesidades, causas, pero también capacidades en los territorios,
es lo que nos permite precisamente desde eso individual construir esa cartografía desde lo grupal. Una cartografía que si tú estás en un sector, digamos, voy a poner un ejemplo, Pitalito, y otro compañero está en Garzón, que son municipios en el Huila, pueden hacer la cartografía integrando lugares, personas, colectivos que analizan la problemática, pero también dan vía a esas opciones de cambio, porque es que la política pública busca responder es a eso, cómo transformar esa necesidad, cómo transformar esa situación que está afectando el bienestar de un colectivo. Y lo estamos viendo, miren que ahí en la lectura a nivel Colombia y Latinoamérica, pero el profe José hoy nos puso un planteamiento un poco más desde lo global. Entonces, eso es el ejercicio. Entonces, es muy sencillo. Yo sé que la pregunta está eso. ¿Será que solo eso es lo que tenemos que hacer? Porque es muy sencillo. Definir unos conceptos, comentar al otro compañero y después, desde esa base y desde mi observación en mi contexto, en mi territorio, qué elementos aporto, insisto, a esas causas, consecuencias, lugares, factores, personajes, entes que permitirán esa cartografía. Ustedes bien saben, y ahí tienen una lectura frente a cómo diseñar la cartografía de, insisto, asociada al diagnóstico, porque la cartografía opera acá como un elemento de identificación de información con la comunidad en colectivo. Doctora, otra preguntita con Profe, respecto a la cartografía. Podríamos trabajarla en línea, por lo menos en Google Maps. Es que por lo menos el tutor John Alexander, pues a mí me la enseñó a hacer así en Google Maps. Y pues siento Sí, que es como un poco más explicativa, te permite navegar que tener una sola imagen intacta. sí, la pueden usar. Ustedes los aprendizajes previos los pueden aplicar acá. Lo importante es, insisto, que reflejen no solamente aspectos geográficos, sino capacidades comunitarias también. ¿Listo? Entonces ahí pensaría que tienen que complementar un poquito el ejercicio desde el Google Maps. ¿Listo? Porque el Google Maps te va a dar lugares, el río, la vereda, bueno, lo que también puedan ver ustedes ahí como lo que está afectando, porque es que el extractivismo no es solamente ver las hidroeléctricas o ver la extracción de minerales, sino que tiene que ver con muchos factores, la misma contaminación. Recuerden que una de las acciones que también el profe nos comentaba, bueno, yo no estoy sembrando ni vivo en el sector rural, pero ¿cómo aporto esos cambios? Desde disminuir el consumismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese consumismo está asociado a esas prácticas que mantienen esas lógicas precisamente de afectación a los recursos o al ambiente, para quitar realmente la palabra recurso como un tema de uso. ¿Listo? Profe Pilar. profe Sandra, es que quería preguntarle si estoy compartiendo Sí, el juego, si lo están visualizando. Y lo otro es que también fuera de este también queda el Padlet, ¿no? Para que yo le compartí, creo que sí, ya le sí. compartimos allí para que lo hagan. Y quizá ya cuando pueden entrar en cualquier momento para que nos dejen pues su opinión, bueno, sus reflexiones sobre lo que fue este encuentro. Si lo están viendo, yo no sé si ya lo están haciendo porque no puedo visualizar si lo están realizando en este momento y si no, pues Pero si su eh, merced quiere, lo vamos diligenciando y participamos, sí, profe. claro. Ahí. Dice, la primera acá dice, sistema económico que organiza la producción y distribución a partir de la propiedad privada y la acumulación de capital. ¿Cuál es ese sistema económico? Comienza por, a ver quién lo desarrolló Comienza ya. por, Hagamos el ejercicio. Este era un activador, pero lo dejamos como cierre porque no nos alcanzó el tiempo al Capitalismo. inicio. Pero, ¿qué palabra sí, iría allí? Aquí nos dice Capitalismo. Angie que capitalismo. Ok, sería, anótalo, profe, ahí y ok, simplemente vas. sí, Listo. Ahí va muy dando las. bien. Listo, profe, dale. Vamos con es que está tan pequeñito. A ver.
que tengo que agrandarlo para poder ver. Aquí esta horizontal dice, mecanismo mediante el cual la ciudadanía interviene de manera informada, organizada en asuntos públicos. Esta nos la resaltó hoy bastante el profe José El Alexander. profe José Alexander, sí. A ver, apreciado estudiante, esa está facilita. ¿Cuál es ese mecanismo? De hecho, nosotros como psicólogos debemos potenciar eso, no solamente como un espacio de organización, sino como una capacidad comunitaria. Comienza por P. Participación. Correcto. Muy bien. Muy bien, vamos con la otra. Dice, principio normativo que orienta la distribución equitativa de recursos y oportunidades y derechos. Les digo la inicial. Ya está la final. Comienza por J. Justicia. Y Ajá. justicia. Muy bien. Eso. Muy bien. Vamos acá con la siguiente. Dice, práctica que incentiva el crecimiento económico como indicador del bienestar social. Consumismo. Ajá. Ya iba a Eso, decirles, el profe también nos llamó a sensibilizarnos frente a al esa consumismo. práctica. Bien, vamos con esta. Capacidad de individuos, comunidades o entidades territoriales para tomar decisiones. Comienza por A. Él nos habló Ah, de lo opuesto. ujú. Nos hablaba de que a veces nos Autonomía. volvemos, exacto, nos hablaba de que a veces nos convertimos en personas o comunidades dependientes, pero las nuevas apuestas buscan lo contrario, esa capacidad para tomar decisiones. Autonomía. Autonomía, sí, señor. Perfecto. Vamos con esta. Conjunto de prácticas, discursos y proyectos alternativos que cuestionan el modelo de desarrollo dominante. También comienza por C. Contrahegemonía. También ¿Cómo? comienza por C. Contrahegemonía. Ajá. Que lo estamos abordando bastante desde la perspectiva de Carolina Arias. Recuerden que es esa postura crítica de nosotros como psicólogos. Espérate, dejemos. Sí, cometí un error. N. Mía. Sí, sí, es que digité muy rápido, se me fue la acá. Bueno, la letra. Modelo político económico que promueve el fortalecimiento del sector privado como eje del desarrollo. Comienza por N. Bueno, ¿Por qué empiezan? N, N. N de nene. Ah, Y dice neoliberalismo, sí. Liberalismo. Neoliberalismo. Sí. Muy bien. Vamos con la última, proceso burocrático mediante el cual se ejerce formas de control y poder. Esa sí es una palabra difícil. Comienza por A y es algo que necesitamos operar. Él nos habló también de esas dependencias o de ese control que tienen las estructuras económicas con nosotros. Ujú. Y lo que buscan es que nosotros estemos ahí, condicionados. La segunda es L. Alinea. Alianzas, no. No, 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 no. alienación. Alienación, exacto, nos limitan. Lo que buscamos nosotros es lo opuesto. Aquí hay palabras tanto desde la perspectiva de lo alternativo como palabras asociadas también al modelo dominante. Tengan muy en cuenta eso. Listo. ¿Listo? Sacaron 100, todos. Tienen 100 puntos. Bueno, me Y encanta por por ahí escuchar acá, sonrisas. sí, por acá ya para terminar les dejo, el profe creo que me ha hecho el favor de compartirme el Padlet. No, no. Espérate, yo comparto. Tengo aquí el enlace.
en el team del Padlet. Entonces nos deja sus reflexiones, sus comentarios. A mí me encanta esa frase que dice el profesor José Alexander, conversemos. Entonces para nosotros escuchar sus opiniones, sus voces es valioso. Ahí va, Bueno, ahí va. entonces les invitamos a conversar y que convoquen a sus compañeros de este espacio. Posteriormente compartiremos la grabación. Yo por el momento sí voy a hacer ya el cierre de este espacio porque se nos extendió más de lo que generalmente proyectamos que quede a 1 hora. Hoy creo que se nos fue casi las 2 horas. Gracias, muy amables. Gracias a ustedes. Muchas gracias.